And you can pull, I don't care, call anybody you want to. Very reputable people, they have known me for many years. And I'm just me. What you see is what you get. And I love my husband more than myself. El anterior testimonio grabado por las fuerzas policiales de Georgia en Estados Unidos se convirtió en una muestra de cómo trabaja la codicia en la mente de una persona, especialmente cuando convergen factores y anhelos irrefrenables. Por sus enrevesados detalles, la siguiente historia desvela, además, cuánto horror puede subyacer tras una aparente postal de felicidad conyugal. Para saber todo lo que sucedió con este matrimonio, quédate hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de James Conley. Acompáñenme a ver todos los detalles. James Edward Conley nació el 22 de febrero de 1950 en Dayton, en el condado de Montgomery, en Ohio, Estados Unidos. Fue hijo del matrimonio formado por Ruth Slack y John Conley. Además de James, tuvieron otras 4 hijas y otros 3 hijos varones. En la familia destacaba la prosperidad. El abuelo paterno Fred Conley había fundado atrás una exitosa empresa llamada Sistemas de Mercado Monarca. También inventó una de las primeras máquinas para marcar precios y tenía unas 300 patentes. De la juventud e infancia de James casi no ha trascendido información. En lugar de dedicarse al negocio familiar, él aprovechó las ventajas económicas que poseía para hacerse un nombre propio en una nueva profesión. De tal modo se convirtió en quiropráctico. Luego encontró el lugar ideal para desarrollar su carrera, el norte de Georgia. Desde sus comienzos, James trabajó duro para construir una empresa exitosa y solidaria de medicina holística. En la aventura contó con la ayuda invaluable de Bonnie White. I did his books and he did the chiropractic adjustments for all my kids and grandchildren. Tal y como la misma Bonnie ha revelado, la calidad humana de James resultó clave a la hora de ganarse una clientela fiel. Con su negocio creciendo cada año, James sabía que necesitaba más empleados. Fue entonces cuando una joven mujer de 21 años aplicó al trabajo y quedó seleccionada. Ella debía ocuparse de la recepción de la empresa. Su nombre era Teresa Lynn Boggs. Originaria de Harlan, Kentucky, es sabido que Teresa había sido criada en un entorno un tanto conservador. No obstante, poco y nada ha trascendido de su biografía, salvo que sus padres continuaron viviendo en su pueblo natal. Había una diferencia de 20 años entre James y Teresa, pero eso no impidió que en 1994 empezaran a salir y se enamoraran. En 1996 recibieron a su primer hijo, a quien le dieron el nombre de Caleb. Para el padre era un evento único. Apenas mirarlo sintió que desbordaba amor por el pequeño. De ahí en más compaginó sus responsabilidades laborales con las del hogar, procurando ser la mejor figura para su hijo. Un año después, James y Teresa se casaron. Adicionalmente, abrieron el Centro de Bienestar Alpha en Dalton, Georgia, donde Teresa trabajaba como masajista. Según Caleb, su madre era dueña de un empuje y determinación un tanto inusuales, sobre todo considerando sus raíces. My mom, she's from Harlan, Kentucky. Harlan is more like a small town mindset, you know. Women stay home, take care of their man, and that was just never for my mom. My mom always wanted to take care of herself, go off and do bigger, better things. Ya convertida en amiga de la pareja, Bonnie fue testigo del desarrollo profesional de ambos. She was a great massage therapist. She really was. They were both great. Allison, la segunda y última hija de James y Teresa, nació en el año 2000. Poco después, la familia se mudó a una espaciosa y costosa casa junto a la zona de tenis en la tranquila ciudad de Ringgold, dentro del mismo estado de Georgia. Sin duda alguna, el suyo era un matrimonio estable y feliz, y para mayor fortuna el dinero no era un problema. De tal modo, Caleb y Allison vivieron sus primeros años rodeados de comodidades y amor. Las navidades eran muy buenas, y eran la época favorita de Caleb. Entre los regalos, el árbol y el calor de la fogata hogareña, el niño soñaba en grande. A fin de protegerse y por extensión también a los suyos,
En cierto momento James recurrió a Tom Drew, un agente de seguros, para hacerse una póliza de vida por valor de $500,000, dejando a Teresa como única beneficiaria. En paralelo también aseguró su vivienda, pero con el tiempo aquella postal perfecta empezó a desdibujarse, porque entre los empleados del Centro de Bienestar Alpha fueron circulando algunos rumores, y esos rumores sugerían infidelidad en el matrimonio de los Conley. A la larga todo el mundo lo sabía, sus asuntos habían estado sucediendo por un tiempo, pero fueron empeorando. Al panorama se le sumó otra dificultad, ya que comenzaron los problemas financieros, hasta que James de repente enfermó. Luego se le diagnosticó la enfermedad de Lyme, un padecimiento que le impidió trabajar. Muy poco después Teresa quedó embarazada de su tercer hijo, pero desafortunadamente tras someterse a 4 cirugías separadas, el resultado fue la pérdida de su hijo. El fatídico evento empeoró las cosas, y afectada la madre de familia tampoco pudo ocuparse del negocio. En consecuencia, pronto las deudas fueron demasiadas. La pérdida de la criatura por nacer y los múltiples conflictos desencadenaron en Teresa una depresión. De allí sobrevino su abuso de drogas. Según las personas que trabajaban en el consultorio, la mujer consumía marihuana y metanfetaminas. Justo para esa época, Bonnie descubrió que Teresa además había estado malversando dinero del negocio. En un mes ella misma había firmado 16 cheques. Cuando James la confrontó enfrente de Bonnie, su esposa lo negó todo, alegando que dichos cheques habían sido anulados. Pero en su rol de contadora, Bonnie le recordó que los cheques anulados no se liquidaban en el banco, y acto seguido le mostró el extracto bancario. La evidencia dejó a Teresa acorralada. Para colmo, un nuevo rumor comenzó a cobrar fuerza entre los empleados del matrimonio. A fin de sedarlo, Teresa había estado poniendo litio en el café de su esposo. De hecho, el propio James sospechaba del asunto, y lejos de callarlo, se dedicó a correr la voz al respecto. Aunque no ha sido aclarado del todo, la investigación ha apuntado que entre marido y mujer llegaron a contemplar la posibilidad del divorcio. Llegamos así a mediados de 2007, y la situación de la familia lucía insostenible. Sus 2 automóviles habían sido embargados, y James parecía notablemente afectado de depresión. El golpe de gracia vino cuando el matrimonio fue notificado de que estaban a punto de ser desalojados de su casa por no pagar la hipoteca. Sin embargo, Teresa había ideado un plan, que si bien era poco ortodoxo, prometía darle la salida final a todas sus crisis, ya fuesen de pareja, financieras o existenciales. Y en ese sentido, su primera medida fue hacerse pasar por su marido y redactar una carta en la que supuestamente le informaba al agente Tom su decisión de acabar con su vida. Luego, en las primeras horas del viernes 29 de junio de 2007, estuvo lista para poner en marcha el resto del plan. En algún momento de aquella mañana, en medio del desayuno que tradicionalmente compartía con su esposo, Teresa lo sedó. Para ese entonces ya habían acordado que un amigo suyo pasaría a buscarla a ella y a los niños. Sobre este hombre solo he sabido que respondía al nombre de Robin. Ni bien la medicación empezó a hacer efecto en James, la mujer subió a los niños al automóvil y los dejó al cuidado de su amigo. Acto seguido, Teresa regresó a la casa y a las corridas puso a resguardo algunos objetos que estimaba valiosos, como fotografías de sus hijos, entre otros. Luego inició un incendio entre la zona de la cocina y una de las habitaciones. Tanto Caleb como su hermana se percataron de que su madre fue la última en salir de casa, luego de lo cual comenzó a fumar. Justo en ese instante, desde el interior del automóvil, Caleb notó humo. Asustado, trató de alertar a su madre. Sin embargo, la respuesta de ella fue que no tenía de qué preocuparse, pues eran unos papeles que se estaban quemando. No mucho después, Gary Carlock, el dueño de una tienda de comestibles local, se dirigía a su negocio, cuando vio humo saliendo de la casa y llamó al número de emergencias. A unos 11 kilómetros de distancia, los bomberos con el motor 8 estaban comenzando su día cuando recibieron la alerta. Por la descripción del operador, estos comprendieron que debían proceder con lo que llaman un despacho completo, 3 motores y un camión con escalera. Exactamente a las 9:42 de la mañana de ese día, los bomberos se presentaron en el domicilio. De inmediato se percataron de que era imposible detener las llamas desde el exterior. Así las cosas, decidieron entrar por el flanco trasero, justo donde se ubicaba un dormitorio. Mientras el bombero escaneaba la habitación, apareció una forma inquietante en la pantalla. Era sin duda la firma de calor de una persona a través del humo. We made it around to him
I remember he was kneeling by the bed in a sense, almost as if he was praying or something. He was unconscious, but he didn't appear to have thermal burns. He definitely had, smoke on his clothes, on his skin. Tal y como han explicado los bomberos, el cuadro respondía a lo que suele ocurrir con gran frecuencia en los siniestros. De manera preliminar identificaron que se trataba del dueño de la casa. En efecto era James, y casi de inmediato fue declarado muerto. Tenía 57 años. Desafortunadamente el incendio había borrado todo a su paso, cualquier rastro de ADN o evidencia forense del crimen, y los oficiales inicialmente consideraron la muerte como un accidente. Cuando las autoridades de Georgia lograron comunicarse telefónicamente con Teresa para dar la noticia, ella ya estaba fuera de la ciudad, en camino a visitar a sus padres. My mom's friend Robin answered the phone. And I remember Robin screaming, my mom, Teresa, pull over the car, or Teresa, pull over the car, and my mom just fell to the ground screaming and crying. Pese a aquella desbocada y sentida reacción, minutos después, la primera persona a la que telefonó Teresa fue al agente de seguros. En cuanto a los niños, estaban por completo devastados. Amaban a su padre, e incluso en medio de los problemas que tenían, en el último tiempo él jamás había dejado de darles muestras constantes de cuán importantes eran en su vida. Entre tanto, a medida que la noticia se propagaba, los habitantes de la ciudad se sumieron en la conmoción. Se inició entonces lo que sería una extensa investigación por parte de la oficina del alguacil del condado y también de la oficina del jefe de bomberos. Sin ninguna pista sobre la que trabajar, las labores se tornaron relativamente lentas. Teresa regresó a casa por la tarde y le dijo a las autoridades que había partido a Tennessee a las 8:15, haciendo escala en un restaurante para comer algo en el camino. También entrevistaron a Robin, y si bien su relato coincidía en gran parte con el de Teresa, dijo que se habían ido media hora más tarde, a las 8:45. El investigador de incendios provocados decidió que el origen del incendio se produjo a lo largo de una pared común entre la oficina y el dormitorio donde estaba la víctima. Mientras los investigadores continuaban examinando la casa, se llevó a un perro entrenado. Se descubrió la presencia de un acelerante, colocado justo en el lugar donde se había originado el fuego. Estaba bastante claro que se trataba de un incendio provocado, y no de uno de origen accidental. En busca de armar la cronología exacta de los eventos, el 5 de julio de 2007, los agentes entrevistaron a Teresa. Durante aquel intercambio grabado en video, la mujer se esforzó por dejar en claro que amaba a su esposo más que a su vida. Asimismo, relató las dificultades financieras que atribuyó únicamente a la enfermedad de James, pero en líneas generales dibujó la imagen de un matrimonio, si no perfecto, al menos amoroso y estable. Los amigos y asociados de James confirmaron que a medida que su salud había empeorado, él dejó de trabajar y el negocio comenzó a tambalearse. Según expresaron, el hecho de que las cosas no sucedieran como él había imaginado lo mató por dentro. De verdad sentía que no podía cuidar a su familia, algo para él imposible de soportar. Fue ahí cuando Tom se comunicó con las autoridades para decir que recientemente había recibido una carta escrita a mano por parte de James, en la que confesaba sus intenciones de quitarse la vida. No obstante, a los investigadores les resultó difícil creer que él eligiese ese medio para quitarse la vida, sobre todo porque era sumamente inusual recurrir a semejante vía. Parecía una verdadera exageración. Había formas innumerables de hacerlo, mucho más fáciles, menos dolorosas y dramáticas. Mientras tanto, los análisis forenses revelaron la causa de muerte como inhalación de humo. Por su parte, los informes de toxicología indicaron que James había sido fuertemente sedado con antidepresivos antes de que comenzara el incendio. Adicionalmente, las marcas de quemaduras en las plantas de los pies indicaban que había intentado apagar el fuego. Ante semejante evidencia, la psicóloga forense Naeta Sahi fue tajante. Se trataba de un homicidio. Los detectives volvieron a entrevistar a Robin sobre las discrepancias entre su línea temporal y la de Teresa. Afirmó que después de subir a los niños al auto, Teresa volvió a entrar en la casa y no regresó hasta después de 15 o 20 minutos. La siguiente tarea del equipo consistió en obtener las imágenes del restaurante donde se habían detenido a comer. Las mismas mostraban a Teresa y sus hijos llegando a las 9:17 de la mañana de aquel viernes. La casa de la familia estaba a menos de 10 minutos en auto. Mientras los oficiales seguían investigando la línea de tiempo, descubrieron que Teresa había estado en la casa cuando comenzó el incendio. En consecuencia, la policía obtuvo una orden de registro para la vivienda familiar.
Una vez allí descubrieron muchas de las pertenencias personales de la familia que habían sido guardadas en un garaje exterior. También hubo algunos papeles de divorcio que aparentemente nunca se habían presentado y que se encontraron también en la residencia. Más tarde supieron de la póliza de seguro de vida y la del seguro de la casa. Toda vez que los agentes se centraron en Teresa, se enteraron de los pormenores relacionados con la pérdida de su último bebé y su posterior abuso de sustancias. De ahí en más, y sumando las pruebas halladas, fue considerada como la principal sospechosa. Entrevistados de nuevo, los empleados del matrimonio narraron acerca de los rumores de infidelidades. De tal modo, la policía resolvió citar a Teresa otra vez. En una segunda entrevista con los detectives, la mujer no solo se mostró a la defensiva, sino que comenzó a cambiar su narrativa de la historia. De pronto su marido era un maníaco violento, incluso expresó que lo creía capaz de él mismo iniciar el incendio, aunque eso significase la destrucción total de la propiedad. I don't think you're being honest. So what are you telling me? Are you thinking I killed my husband? No, I'm just saying that you're not being totally honest. Pero aunque Teresa no se quebraba, el detective redobló la apuesta e insistió. Well, tell us again. Start off like Start off. in the morning time. What time did you wake up? That kind of stuff. I don't know, it was we always woke up 6:30, 7 o'clock, drank our coffee together, talked. I don't know, husband and wife things. That's what you do before you get kids up and... La medicación hallada en el torrente sanguíneo de James fue el primer tema que los agentes quisieron cubrir, así que comenzaron preguntándole a Teresa qué medicamentos había tomado su esposo. Al principio ella los enumeró sin ningún problema, pero cuando los detectives quisieron saber cuáles en específico le daban sueño a James, ella de pronto olvidó los nombres. He had taken trazodone at one time. Give me a minute, starts with an S. Seroquel? Does that sound right? Seroquel? Entonces las autoridades jugaron la carta de la póliza, cuya suma, según creían, era más que suficiente para solucionar los problemas de aquella mujer. Sin embargo, la movida de Teresa consistió en victimizarse y restarle importancia al asunto, replicando que ni siquiera quería saber el valor de la póliza. Estaba claro que aquel sería un trabajo arduo. Teresa no cedía, pero los investigadores aún contaban con un detalle no menos relevante. Fue ahí cuando mencionaron la presencia de un acelerante en la escena del crimen. De nuevo ella pareció dar con una salida. Teresa se defendió diciendo que días antes su marido había estado pintando la vivienda, un justificativo para la sustancia. De hecho, sugirió que hubiese sido lo que provocó el fuego. A ellos les resultó más que llamativo que mencionase que eso podía acelerar las llamas. Por lo demás, al haber dicho que tomaban café juntos cada mañana, pensaron que ella se había valido de eso para darle a su marido un sedante, sin que él se percatase de nada. No obstante, al hablar sobre eso, Teresa alegó que en los últimos meses su esposo no había tomado café en el desayuno, a todas luces una contradicción mayúscula con lo que había dicho unos minutos antes, y así se lo hicieron notar. La mujer seguía hundiéndose cada vez más, desmintiendo, retractándose de lo que ella misma decía y entrando en contradicciones, y fue tan grande la trampa que ella misma se puso, que optó por zanjar la cuestión aseverando que fuese como fuese, lo único cierto era que su marido era su vida entera. En ese momento la evidencia con la que contaban los investigadores en contra de ella no era nada más que circunstancial, hasta que uno de ellos planteó que fuese sometida a la prueba del polígrafo. Bajo la premisa de que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de demostrar que no le había quitado la vida a su marido, Teresa aceptó. Sin embargo, antes de proceder con el detector de mentiras, debía firmar una estipulación escrita, en la cual se decía que de no pasar la prueba, las autoridades podían usarla en su contra en la corte. En esos instantes, la preocupación principal de Teresa dejó de ser el incendio. Ahora le angustiaba que los detectives estuviesen al tanto de la cantidad de aventuras que había mantenido a espaldas de su marido, porque antes de tomar un examen ansiaba saber con certeza cuánta información manejaban al respecto. Equivocarse en ello podía comprometerla por completo, pero de cualquier modo, hecha la prueba, la computadora indicó que su nivel de engaño superaba el 100%. Así, con la suma de la evidencia, el 9 de julio de 2007, Teresa, de 34 años, fue acusada de asesinato por malicia, asesinato por dolo y 2 cargos de incendio provocado en primer grado. Entonces, su abogado defensor alegó que el incendio había sido planificado en conjunto por ella y su marido,
en un esfuerzo por mejorar su situación financiera. Habiendo quedado arrestada su madre, Allison, que en ese momento tenía 6 años, y Caleb, que tenía 11, fueron puestos al cuidado de la División de Servicios para Niños y Familias de Georgia. El 16 de julio, Caleb fue entrevistado por los detectives. En una muestra de entereza quizás un poco inusual para su edad, el niño reveló los pormenores de aquella mañana, incluyendo el regreso de su madre al interior de la casa, una vez que él y su hermana estaban en el auto. Agregó que justo después de eso, él notó humo. Caleb manifestó que sus padres a menudo quemaban basura detrás de la vivienda. Los investigadores creían que era poco probable que Teresa decidiera hacerlo justo antes de irse por el día. Lo más probable, sostuvieron, fue que ella drogó a su marido esa mañana y luego prendió fuego al dormitorio mientras él yacía en la cama. Como era de esperarse, los niños enfrentaron una época por demás difícil, pero si bien la inquietante experiencia afectó profundamente a sus jóvenes mentes, ellos se mantuvieron fuertes. Posteriormente, sus abuelos maternos pudieron asumir la custodia, y más tarde un tribunal fue lo suficientemente bueno como para permitir que Teresa los visitase. A la espera de que avanzase el proceso en su contra durante los últimos días del mes de julio, Teresa salió de la cárcel bajo fianza. Una de las condiciones fue que viviera en la casa del ex jefe de policía de Barnell, Tim Henderson. A mediados de enero del año siguiente, 2008, cuando los agentes de la Oficina de Investigaciones de Georgia registraron la vivienda, Teresa fue acusada de un delito menor de posesión de marihuana y quedó bajo arresto. Transcurridos unos días, volvió a recuperar su libertad, pero poco tiempo después fue acusada nuevamente, ahora por posesión de objetos relacionados con drogas, conducir con una licencia suspendida, sin seguro y una infracción de faros. Fue liberada con una fianza de $1,626. Luego la policía se enfrentó a Teresa con la evidencia y dejó en claro que sus hijos podían ser llamados al estrado como testigos para testificar en su contra. McCracken Poston, su abogado defensor, originalmente pidió a la oficina del fiscal de distrito una recomendación sobre un acuerdo de culpabilidad. El fiscal adjunto investigó el caso y, según reconoció, llegó a un acuerdo justo y apropiado. No queriendo que sus hijos pasaran por una experiencia tan traumática, a 2 días de iniciarse el juicio, Teresa aceptó el trato. Así, en horas de la mañana del viernes 10 de diciembre de 2010, se llevó a cabo una audiencia, sentada en una pequeña y estrecha sala de conferencias rodeada de su abogado, un asistente del fiscal del distrito, representantes del circuito judicial y 2 medios de comunicación. Teresa respondió a la pregunta que le formuló el juez, en la cual le decía si se declaraba o no culpable de homicidio agravado. Ella respondió que sí. Acto seguido, Teresa le sugirió al tribunal de primera instancia que participó en los hechos como parte de un complot financiero, pero que en cambio jamás tuvo la intención de que su marido sufriese daño. En ese sentido, le rogó al tribunal que tuvieran piedad. El tribunal de primera instancia aceptó la declaración. Los informes dicen que a raíz de ello le fueron permitidas más visitas a sus hijos. También fue declarada culpable de incendio provocado en primer grado, mientras que el Estado acordó retirar los cargos de asesinato por malicia. Según expresó más tarde su abogado defensor, para ese entonces ya le había explicado que no existía forma de informarle cuánto tiempo debía cumplir antes de que se considerara su libertad condicional. Al respecto, el juez le recordó a Teresa que dicho beneficio podía depender de muchos factores, en especial de su comportamiento tras las rejas. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 30 años. Cuando los oficiales se disponían a esposarla para llevarla a la cárcel, pidió que no le apretaran demasiado las muñecas, ya que tenía una lesión. Se la llevaron con las manos esposadas delante de ella. Teresa volteó hacia un miembro de su familia presente en la sala y aprovechó para decir que los amaba. Un segundo después fue trasladada en una camioneta. Transcurrido un tiempo, Teresa intentó retirar su declaración de culpabilidad. No obstante, el tribunal de primera instancia le negó su moción. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2014, a través de un nuevo abogado, Teresa presentó una petición de auto habeas corpus. En la misma alegaba que su primer abogado fue ineficaz de varias maneras, pero en suma se quejaba de que no se le había informado del significado de una cadena perpetua. De cualquier modo, su iniciativa no prosperó. En cuanto a sus hijos, tal y como era de esperarse, les tomó bastante tiempo aceptar la pérdida de su padre, así como el encarcelamiento de su madre. Ambos prefirieron llevar una vida con mucha privacidad después de la sentencia. Viven en Kentucky.
Caleb no es tan activo en las redes sociales, y registros de la prisión muestran que fue fichado por delitos relacionados con drogas en 2018. También indican que estuvo bajo supervisión de 2018 a 2021. Sin embargo, luego sí aceptó aparecer en televisión, en un programa centrado en los hechos, lo que dio una plataforma para compartir su versión de la historia. Por su parte, Ali lleva una vida maravillosa. Está en una relación de pareja y lucen muy felices. Todo indica que ambos hermanos han escapado de los demonios de su pasado y están tratando de luchar por su éxito. En la actualidad, Teresa todavía cumple su condena original en la prisión. Será elegible para libertad condicional en 2041 cuando tenga 67 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como dijimos en la introducción, un crimen que fue movido por la codicia, una pérdida terrible, unos niños que perdieron a su padre y que tienen que ver a su madre tras las rejas. Al final han tratado de tener la mejor vida posible, guiados por sus abuelos maternos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.